Hola, voy a intentar explicaros un poquito mejor cómo tenéis que hacer el supuesto simulado que os he puesto, que se llama Ergo Zaragoza, ¿vale? Este es un supuesto que está diseñado para hacerlo con Contasol, pero dado el confinamiento y que no voy a estar yo para echaros una mano y ya habéis tenido algunos problemas al instalarlo, etcétera, lo vamos a dejar para el año que viene, pero este año vamos a hacer la contabilidad de este supuesto a mano para que sea más fácil así el año que viene hacerlo. En primer lugar, aunque tenéis la solución subida también, además de los documentos y del enunciado, no le echéis cuenta a la solución porque os vais a liar más ya que está explicando cómo se haría en Contasol. Nosotros nos vamos a centrar en el enunciado a partir de la página 9, que es cuando empieza nuestro asiento de apertura, y en los documentos. En primer lugar, nos vamos a encontrar con el asiento de apertura, ¿vale? Este asiento de apertura nosotros tendremos que llevarlo al libro diario. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en este supuesto nosotros vamos a utilizar, en lugar de las cuentas que estamos acostumbrados de 3 dígitos o de 4, como por ejemplo cliente sería la 430, tiene 3 números, o efectos comerciales a cobrar en cartera, que sería la 431.1, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a usar 8 dígitos, 8 números. Y para no tener que escribir los 8 números enteros, lo que vamos a escribir el principio y el final. Y en medio vamos a poner un punto que va a sustituir a todos los ceros que habría en medio. Entonces, por ejemplo, la primera cuenta que aparece, que ya el supuesto nos da los dígitos que tenemos que poner, sería la 572.1, que sería dentro de los bancos vamos a crear varios bancos. El primero, el banco central, le vamos a llamar 1, por tanto va a ser 572, que es la cuenta de banco que nosotros conocemos, y luego va a ir relleno de ceros y va a terminar en 1. Nosotros vamos a escribir 572.1. Por ejemplo, con los clientes, al final tenemos Malagasana, sería un cliente. Pues este es el tercer cliente de esta empresa, por tanto le han llamado 430, un montón de cero y terminado en 3. Nosotros vamos a escribir 430.3. Eso es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Todas estas subcuentas que vamos a ir creando terminadas en 1, 2, 3, etcétera, nosotros las vamos a ir escribiendo en nuestro plan contable. Vamos a coger una hojita y vamos a ir apuntando ahí todas las cuentas que nos vamos inventando para luego ser capaces de utilizarlas de nuevo y no liarnos con el mismo número a dos cuentas distintas. Las que terminan en 0 son las normales del plan general contable para las que no hemos creado ninguna subcuenta. Por ejemplo, aquí tenemos el mobiliario local Zaragoza 216.0. No tiene más locales ni más sitios y todo el mobiliario pues lo han metido en esa única cuenta. Nosotros podríamos crear más subcuentas para cada elemento de mobiliario si quisiéramos, pero no vamos a hacerlo. Vamos a seguir lo que dice el supuesto. Entonces esa cuenta, la 216.0, al no tener más subcuentas, no vamos a necesitar escribirlo en nuestro plan contable. Bueno, pues en primer lugar vamos a pasar a nuestro diario, como hemos dicho, este asiento de apertura utilizando las subcuentas que nos han dicho. Inmediatamente este asiento de apertura lo vamos a llevar a los mayores. Vamos a ir al mayor y vamos a crear la cuenta 572.1, que es el Banco Central, la cuenta de caja 570.0, las cuentas de mercaderías, que como vemos hay 6 mercaderías distintas. La 300.1 sería crema aloe vera, la 300.2 crema labial propóleo, etc. Todas estas cuentas, además de apuntarlas a nuestro plan contable, vamos a llevarlas a los mayores. Vamos a ver cómo quedaría más o menos nuestro plan contable. Como veis, hemos empezado con la 572.1, que es la primera que crea, Banco Central. A mí me gusta en las cuentas, al sustituir el nombre, poner el inicio de la cuenta que sería en el plan de 3 dígitos, es decir, la 300 es mercadería, pues a la 300.1 a mí me gusta llamarle mercadería crema aloe vera. ¿Por qué? Porque así creo que os perdéis menos. Vosotros podéis hacerlo como queráis. Por ejemplo, la 430.3, que era Malagasana, pues yo le he puesto delante la palabra cliente, resumida, pero que me indica de qué se trata. Creo que os puede servir de ayuda hacerlo así. Bueno, empezamos ya a contabilizar nuestro supuesto. Pasáis del asiento de apertura de la página 9 del enunciado y lo siguiente que tenéis es un enunciado diciendo que hay una compra de mercadería, que tenéis que acudir a el documento 1, que es la factura 625 de Distribuciones El Pilar, y al documento número 2, que es un pagaré referente a la factura 625 que hemos dicho. Ahí las tenemos chiquititas, vosotros lo he enunciado en los documentos, la podéis ver en grande. ¿Qué tenemos que hacer con esta factura?
Pues en primer lugar, la factura tenemos que ver de qué es. Esta factura está simplificada para hacer el supuesto en Contasol y no vienen detalladas las mercancías ni nada de eso, por lo cual no vamos a poder hacer las fichas de almacén. Pero sí viene detallado que es una compra de mercadería. Ya me está archivando que yo estoy comprando. En la realidad no va a ser así. En la realidad, ¿cómo sé yo si la factura es de compra? Pues primero tengo que ver quién hace esa factura. En este caso, el que hace la factura es el que aparece primero y además tiene su logo ahí bien grande, Distribuciones El Pilar. Yo, recordad que soy la empresa Herbo Zaragoza, por tanto, no soy Distribuciones El Pilar, así que esta factura a mí me ha llegado. Y ahora veo el contenido y veo que se refiere a mercadería. Pues ya sé que es una compra de mercaderías. Lo primero que tengo que hacer es pasar esta factura al libro de facturas recibidas. Ahora veremos cómo. Tenemos que apuntar que es la factura que hemos recibido, por tanto su factura es la primera que recibimos, por tanto el número 1, y a mí me gusta poner siempre al lado el número real de la factura para que sea más fácil luego localizarla también. Una vez que lo hemos apuntado en el libro de facturas recibidas, que ahora veremos cómo, tenemos que ir y apuntarlo en el libro diario, hacer el asiento correspondiente, que sería una compra de mercadería, con su IVA a proveedores, y ahora veremos qué subcuenta tenemos que utilizar. Luego lo llevaríamos al mayor. El libro mayor os lo he facilitado también. Es un poquito distinto a como nosotros lo usamos en clase, ya que nosotros solo ponemos la T con los movimientos del deber y el haber, y aquí antes de la T hay información complementaria sobre el concepto, la fecha, documentos, etc. Ahora veremos también cómo rellenarlo. Y luego tendremos que ir al libro de pagos. ¿Por qué? Pues porque esta factura se deja en principio de ver, luego veremos que se acepta un pagaré. Pero al tener un pago pendiente, pues lo tenemos que apuntar en el libro de pago para que no se nos olvide. Un segundo asiento sería el pagaré. ¿Por qué no lo hacemos directamente ya en la compra con su IVA a proveedores efectos comerciales a pagar? Podríamos hacerlo y de hecho en clase lo hacemos. Pero si esto luego lo vamos a pasar a un programa contable, en concreto al Contasol, necesitamos que en el asiento figure primero el proveedor. ¿Por qué? Pues porque el Contasol luego, metiéndole solamente el número del proveedor, ya nos va a hacer el asiento completo. Incluso podríamos hacer el pago automático. Si nosotros no ponemos primero el proveedor, el asiento lo tendremos que poner a mano, el registro de factura lo tendremos que llevar a mano, etc. Entonces, la forma de automatizar todo esto en Contasol es que empecemos el asiento por el proveedor, indicando qué proveedor es. En este caso, vamos a ver que es el proveedor 400.1, que sería Distribuciones El Pilar. Nosotros tecleamos eso y el total de factura y el resto lo hace el programa. Cuando llegue el pagaré, tendremos que hacer el asiento correspondiente, pasarlo al mayor y en el libro de pagos, como ya hemos apuntado anteriormente con la factura, el importe que quedaba pendiente, ahora tendremos que recoger que este importe se ha aceptado un efecto para pagar este importe. Veamos cómo se haría el registro de facturas recibidas o el libro de IVA soportado. Yo os he facilitado en Excel una tablita, un cuadro, y aquí para que se vea más claro pues no lo he puesto en forma de cuadro. Primero tenéis el número de factura, que tendríais que poner su factura 1, número 0625, como he dicho, me gusta poner el número real de la factura también. Pondríamos la fecha, el 2 de octubre, el emisor de la factura, que es Distribuciones El Pilar, Sociedad Limitada. El NIF es muy importante. Este libro de facturas recibidas o de IVA soportada es un libro oficial de cara al IVA. Es obligatorio poner el NIF y la persona o la empresa que ha emitido la factura, además de separar la base imponible, el tipo de IVA y la cuota de IVA. Todos estos son requisitos que nos exige el IVA. Vamos a poner el NIF, que lo podemos ver en la factura o en el enunciado en las primeras páginas, que no hemos saltado, pero en la factura lo podemos comprobar perfectamente, que es como lo haremos en la realidad, puesto que lo tendremos delante. En concepto, pues podemos poner compra de mercadería o otra cosa que queráis, que sea explicativo del movimiento. El total de factura, 326,70, la base imponible, 270, el porcentaje de IVA aplicado, el 21%, y la cuota de IVA, 56,70. Yo os he puesto una columna más que pone exento, que es para cuando en la factura hay cantidades que no llevan IVA, por tanto no forman parte de la base imponible, pero sí del total de la factura. Sería el caso, por ejemplo, de un alquiler con fianza. La cuota de alquiler llevaría IVA, pero la fianza no lo llevaría, entonces lo pondríamos en la parte de exento.
Una vez que hemos registrado nuestra factura en el libro de facturas recibidas, tenemos que pasar al libro diario. Ahí tenemos los dos asientos. En compra de mercadería no necesitamos, si no queremos, hacer sus cuentas. De hecho, en este caso no podemos hacerlo porque no nos detalla qué mercancías son las que estoy comprando. Si yo tuviera detallado las mercancías, pues podría crear una compra de mercadería punto 1 para la crema de aloe vera, otra punto 2 para otra mercancía y así sucesivamente. No haría falta porque si llevamos la ficha de almacén podremos utilizar solo la cuenta 600.0. Hay que tener cuidado a la hora de crear sus cuentas porque tenemos que valorar el equilibrio, o sea, encontrar el equilibrio entre la información que nos puede ser útil y necesaria y nos puede ahorrar tiempo y el tiempo de más que podemos echar por detallar esa información. Entonces habría que valorar si sería necesario o no crear sus cuentas de compra de mercadería, que nos llevaría más tiempo, más mayores, etcétera, y la información que nos puede aportar, que como la tenemos recogida en otro, normalmente en otro registro que sería la ficha almacén, pues quizás no haría falta, no sería necesario, pero eso lo valora cada uno. En el IVA soportado podemos utilizar la 472.0, aunque hay algunos programas contables, por eso os lo pongo, que utilizan la 472.21 porque el IVA es del 21%, la 472.10 cuando el IVA es al 10% y así sucesivamente. Yo he puesto en el ejemplo la .21 para que lo recordéis, pero podéis poner la .0 y ya está. Y luego tendríamos que crear la subcuenta 400.1 que nos indica el enunciado, que es así como vamos a llamar a distribuciones El Pilar, que sería nuestro proveedor, que como os digo es importante que lo pongamos, independientemente de que esto se pagara, aunque se pagara inmediatamente por banco, ahí no pondríamos banco, sino que pondríamos primero el proveedor y luego en otro asiento haríamos el pago. Luego es muy importante que pongáis la explicación del asiento y en esa explicación del asiento, en ese concepto que aparecería en el programa Contasol para que pongamos, es muy importante que aparezca el número de documentos. Podríais explicar más, podríais poner compra de mercadería a distribuciones El Pilar, por ejemplo, pero sería imprescindible que pusierais el documento, en este caso su factura 1, número 0625, y si queréis añadir distribuciones El Pilar, pues también podréis hacerlo, aunque como ya está en el proveedor no haría falta. Luego vendría el pagaré que hemos visto antes, tendríamos que contabilizarlo también. La fecha sería he puesto el asiento 2, sería el 3, perdonadme, la fecha sería la misma, el 2 de octubre, y el asiento sería, cerraríamos el proveedor anterior que hemos abierto y lo llevaríamos a proveedor de efectos comerciales a pagar. En este caso he puesto la 401.0 porque no he visto necesario detallar a qué proveedor es al que le vamos a hacer el efecto, ya que lo vamos a registrar en el libro de efectos. Como ya os digo, es obligatorio poner el proveedor antes porque para que el programa luego me lo registre en el libro de IVA, como habéis visto, el libro de IVA tiene que aparecer el nombre del proveedor que ha emitido la factura y su NIF y otros datos. Entonces es necesario que en el asiento nosotros lo pongamos. Los otros asientos no sería necesario. Si vemos que la información no es útil, lo hacemos y si no, pues no. Y como veis, la explicación abajo. Una vez que he contabilizado los asientos, me tendría que ir al mayor. Tendría que abrir los mayores de todas las cuentas que todavía no estuviesen abiertas. En este caso, distribución en El Pilar no aparecería en el asiento de apertura, por tanto no está abierta, la tenemos que abrir ahora. Fijaros el formato que os he dado en Excel del libro mayor, que aparte de la T, que os he marcado ahí un poquito más en oscuro para que la veáis, con el debe y el haber, pues aparte de la T aparecen otros datos. La fecha de la operación, el número de asiento que nosotros sí lo poníamos antes y el concepto, una pequeña explicación que puede ser la misma que aparece en el asiento. Y aparece otra última columna, o dos columnas que serían el saldo. Yo he puesto el saldo en negativo para indicar que sería debe menos haber, lo podéis calcular como queráis. Pero es recomendable que al lado aparezca si el saldo es deudor o es acreedor. En este caso, el primer asiento nos genera un apunte en el haber, que sería un saldo acreedor de 326,70. Ya os digo que el menos lo podéis poner o no, como queráis. Y nos aparecería luego un segundo apunte, cuando hemos aceptado el pagaré, que se cerraría esta cuenta, sería en el debe, entonces el saldo nos quedaría 0. Así tendría que hacer con cada una de las cuentas del asiento, con la compra de mercaderías, con el IVA, con todo. Primero miro si esa cuenta ya está abierta para seguir completando el mayor de esa cuenta y si no lo está, pues tengo que abrirla yo.
Es decir, que haríamos una tablita de estas para cada número de cuenta. Cuando hablamos de número de cuenta me refiero a los 8 dígitos, es decir, habría una cuenta para el 400.1, que es el proveedor distribución del pilar, pero habría otro para el 400.2, para el 400.3 habría otra y así sucesivamente. Ya por último, lo que nos quedaría es registrar en el libro de pagos. Cuando hacemos el asiento de la compra, en el primer asiento ya tendríamos que crear un apunte en este libro de pagos, puesto que esa cantidad que debemos al proveedor de momento no se va a pagar. Tendríamos que recoger, que es el primer apunte que hacemos, la fecha de asiento era el día 2 del 10 de octubre, el proveedor era Distribuciones El Pilar, el importe de la factura total era 226,70 y en principio no haríamos nada más. Cuando hagamos el segundo asiento en el que aceptamos el pagaré, tendría que rellenar la columna de aceptación poniendo la fecha de aceptación, que en este caso coincide, es el 2 de octubre, y la fecha de vencimiento del pagaré, que sería el 1 de noviembre. Esto se quedaría así pendiente hasta que llegue el 1 de noviembre en el que tendré que hacer el pago. En el momento que haga el pago, rellenaré la columna de pagos poniendo 1 del 11. Y hay una columna más de observaciones por si queremos apuntar cualquier cosa que sea necesaria, que nos parezca interesante y nos dé información sobre este pago que tenemos que hacer. Bueno, pues esto es lo que haríamos con todos los documentos que aparecen en el supuesto simulado. Espero que os haya ayudado este vídeo.